Mi nombre es, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Blanco Saborío. Yo soy médico radiooncólogo que forma parte del equipo humano en el Centro Internacional de Cáncer, específicamente en el Centro de Radiocirugía Robótica acá en San José, Costa Rica. Eh, Hemos programado un muy interesante webinar para hoy. Vamos a dar unos poquitos minutos nada más para darle una oportunidad a los que faltan de conectarse. Es algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención y tenemos una expositora que nos lo va a hacer de la mejor manera porque tiene experiencia. Así que en unos minutos vamos a iniciar nuestro webinar y vamos a disfrutar de alrededor de 45 minutos de una muy rica conversación. Entonces, en unos minutitos damos inicio. Bueno, ya es tiempo. Como les decía, mi nombre es Alejandro Blanco, soy radiooncólogo en el Centro de Radiocirugía Robótica. En estos tiempos de la tecnología, de la inteligencia artificial, cada vez es más posible que tengamos acercamiento con nuestros pacientes de una manera no física, o sea, contactos virtuales. De hecho, como veremos más adelante en la presentación, hay hasta software que nos dan una atención virtual. Como parte de la innovación que nuestro centro se caracteriza, hemos venido trabajando en esto desde hace ya meses y es algo que nos ha permitido alcanzar objetivos que antes no teníamos. Poder recoger información o mantenernos en contacto con personas que en otros momentos era imposible o prácticamente imposible. Para hoy tenemos a la doctora Paola Marcela del CID. Ella es médico egresado de Medicina General y está realizando su año social con el Grupo Centro Internacional de Cáncer. A ella le gusta justo trabajar con estas cosas neurológicas, por lo que posteriormente se desarrollará más en esta área de la neurología. Y le hemos pedido a la doctora que nos cuente la experiencia del centro precisamente en estos temas de seguimiento virtual en la radiocirugía. Doctora, muchas gracias por aceptar este reto y contarnos su experiencia, que a la vez es nuestra experiencia. Así que muchísimas gracias y bueno, adelante.
Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes y comentarles un poquito de toda esa experiencia que hemos vivido aplicando la telemedicina. Yo formo parte de la División Médica del Centro Internacional de Cáncer y nuestro objetivo principal es crear una estrategia de seguimiento en la que podamos estar más al tanto de lo que pasa en los pacientes, sus síntomas, si tienen efectos secundarios, etcétera. Para eso hemos estado utilizando la telemedicina y ha sido toda una odisea llena de cambios de planes, de pruebas y errores, y pues eso es lo que les vamos a compartir el día de hoy. Primero, un breve brochazo de quiénes somos como Grupo y Centro Internacional de Cáncer, que está formado por dos centros, el de El Salvador, que es el Centro Internacional de Cáncer, y fue fundado en 2011. Y el Centro de Radiocirugía Robótica, el Centro del Doctor Blanco, que está en Costa Rica y fue fundado del 2018. Próximamente van a haber más centros ya en más áreas del país o incluso fuera del país. El objetivo del grupo es recuperar el bienestar del paciente con cáncer o con enfermedades neurológicas complejas, utilizando tecnología avanzada en radioterapia y radiocirugía. Ambos centros presentan diferentes máquinas, por ejemplo, en El Salvador se trabaja con Halcyon para tumores del resto del cuerpo o con el Gamma Knife Infinite, que fue el que utilizamos durante muchos años para tumores del cerebro. Y a partir del próximo año ya vamos a tener a disposición una máquina más nueva denominada Icon. En Costa Rica se trabaja con radiocirugía robótica, que es el Cyberman. A lo largo del tiempo, desde la creación del Grupo del Centro Internacional de Cáncer, han pasado muchísimos hitos, todos con el objetivo de desarrollar tecnologías avanzadas y traer estos tratamientos a países centroamericanos que de otra forma puede que no tengan acceso. En 2014, El Salvador realizó su primer tratamiento con Gamma Knife para neuralgia del trigémino. Posteriormente, en 2018, nos convertimos en el primer país latinoamericano que utilizó radiocirugía para dolor oncológico, en particular en pacientes con cáncer avanzado o terminal, cuya enfermedad no podíamos esperar que mejorara mucho y por ende su principal afectación estaba relacionada al dolor. Luego de la fundación del Centro de Radiocirugía Robótica en Costa Rica, en 2019 se comienzan los tratamientos con CyberKnife para neuralgia del trigémino. ¿Qué van a saber al final de esta presentación? Espero que tengan una idea de qué es la telemedicina, cómo se utiliza en un servicio de radiocirugía o por qué la utilizaríamos en un servicio de radiocirugía, qué retos hemos enfrentado en el seguimiento del paciente con dolor complejo, que en particular ya de forma presencial el paciente resulta todo un reto, y cuáles han sido algunos de nuestros resultados y qué áreas pensamos desarrollar a futuro. Primero que nada, la telemedicina se refiere a usar cualquier tipo de tecnología de la información y comunicación denominada TICS para proveer un servicio de salud. Esto puede ir desde que un paciente le escriba a su doctor por WhatsApp y le diga, mire doctor, me siento mal, ¿qué tomo? Y se le diga o no se le diga, hasta cosas más elaboradas como programar una cita vía Zoom, ya con apoyos diagnósticos o alguna forma de evaluación más completa. Ha facilitado el monitoreo y el manejo de los síntomas en muchas áreas de la medicina. Nos permite realizar desde discusión de casos, monitorear pacientes o incluso creación de bases de datos o la prescripción de medicamentos en los países en que está reglamentado. ¿Cuáles son las principales ventajas que podemos tener con la telemedicina o por qué la quisiéramos utilizar? Permite una mejora particular en el manejo y monitoreo de condiciones crónicas complejas, porque eso es todo importante. Cuando un paciente va a estar a lo largo de toda su vida con la misma enfermedad y va a estar asistiendo a un montón de controles, resulta mucho más fácil para él y para el grupo a cargo de él estar realizando su monitoreo y más completo a distancia. Le reduce muchísimo los costos del viaje, los costos de estar yendo de los medicamentos, etcétera, y cualquier dificultad que pueda presentar. Y algo muy importante para nosotros en Latinoamérica es que mejora el acceso a los servicios de salud para aquellos que de otra forma no podrían tener acceso a este tipo de tecnología o este tipo de tratamiento. La telemedicina ya existe desde hace varios años, sin embargo, antes de la pandemia no se realizaba mucho, no se tenía como gran creencia en la capacidad de la telemedicina y de hecho se tenía mayoritariamente escepticismo en sus ventajas. Sin embargo, durante la pandemia pudimos ver un cambio radical de cómo se fue utilizando, pasando de un 17% de uso en Estados Unidos en 2019 a un 86% de uso solo en las primeras 2 semanas de cuarentena. Y desde entonces he aprendido muchísimo de cuáles son las ventajas, cómo usarse, etc. Algunos de los principales usos de la telemedicina son las mismísimas consultas a distancia. Nos ayuda muchísimo cuando se trata de pacientes internacionales, que son bastantes de los que nos llegan al centro. Pueden venir desde Costa Rica, desde Venezuela, Panamá, Guatemala, Honduras, incluso Colombia,
o pacientes de áreas rurales que pues no pueden realizar el viaje más de una vez, que digamos prefieren solo realizar su consulta antes y ya venir listos para el tratamiento. O incluso en pacientes cuyos horarios les dificultan estar, por ejemplo, pidiendo permiso del trabajo para venir a hacer su consulta. También se han desarrollado aplicaciones de salud que resultan extremadamente útiles, por ejemplo, para el monitoreo de la presión arterial, en las cuales el dispositivo de tensiómetro manda registros completos de la presión arterial al especialista. También se utiliza para arritmias, y hay uno incluso más conocido y más ampliamente utilizado desde hace bastante, son los calendarios menstruales, que permiten monitorear cualquier síntoma que vaya surgiendo a lo largo del ciclo. Y también tenemos aplicaciones incluso de salud mental que ya nos dan acceso directamente a terapias con especialistas. Pero de, sino que incluso puede resultar de ayuda para la auscultación. Existen estetoscopios, por ejemplo, grabando los sonidos y se comparten. Y se comparten. O pueden incluso medir la amplitud del movimiento. Y en aquellos países que está reglamentado, esto es muy importante, se puede administrar oficialmente tratamientos por medio de telemedicina. Típicamente un paciente con dolor crónico como los recurrir a la cirugía, ya tiene pocas expectativas, ya. Hola, doctora El Cid, ¿cómo está? Tenemos, parece, unas dificultades con el internet. Paola, tal vez si te puedes devolver un poquito porque no te escuchamos. Vamos a dar un segundo. No sé si a todos les pasó, solo a mí. Ah, sí, debe ser la doctora y se salió. Vamos a dar unos minutitos que se vuelva a conectar. Claudia, si estás por ahí, dile por favor a Paola que no, que la perdimos. Avísale. No sé si se dio cuenta. A mí una vez me pasó que me di 5 minutos tarde cuenta de que no estaba conectado. Ya, bueno, ya estuvo. Ahora sí, gracias, Paola. Tal vez si te devuelves un poquitín, porque, Sí, no sé, los bueno, últimos no dos había minutos avanzado. no te escuchábamos bien. Ok, Ah, gracias, ok. adelante. Bueno, voy a volver a partir de los usos por si no se me escuchó eso. Bueno, principalmente los usos que tenemos de telemedicina, tenemos las consultas a distancia, que son las más ampliamente utilizadas. Por ejemplo, nos resulta de utilidad con pacientes internacionales, que son los que más nos llegan al grupo. Pueden venir de lugares como Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, incluso Honduras o Guatemala. Estos pacientes también esto nos ayuda con pacientes que vienen de áreas rurales, que preferirían, por ejemplo, realizar su consulta antes y ya llegar listo para el tratamiento, o aquellos que puedan tener horarios difíciles, que no puedan estar pidiendo permiso en el trabajo para estar haciendo consultas, etc. También se ha utilizado bastante para desarrollar aplicaciones de apoyo de salud, como por ejemplo para monitorear la presión arterial, que ya el tensiómetro se sincroniza con la aplicación o se puede estar registrando la presión y genera un reporte que va directito al especialista. Esto también se realiza bastante con las arritmias. Y hay otras aplicaciones que son más difundidas, más ampliamente utilizadas desde hace bastantes años, que son los calendarios menstruales que permiten estar monitoreando síntomas. Y eso también ayuda durante las consultas ginecológicas. También existen aplicaciones, por ejemplo, de salud mental que ya dan una conexión directa con el terapeuta o incluso una consulta directa en ese momento en vivo. Y bueno, uno de los principales problemas que podemos considerar con la telemedicina, por ejemplo, es decir, vaya, ok, puedo dar esta consulta, puedo atender a este paciente, pero ¿qué hago si necesito hacer un examen físico? ¿Qué hago si necesito tomarle los signos? Principalmente los signos son los que están mejor resueltos ahorita porque tenemos tensiómetros, tenemos oxímetros, tenemos glucómetros, todo que se sincroniza a Bluetooth y todo se manda informes al doctor. Pero incluso más allá de eso,
Existen estetoscopios que graban, por ejemplo, en los focos cardíacos, los sonidos, y se los mandan directamente a su especialista y ya él puede reproducir el sonido y puede interpretarlo. E incluso puede resultar de ayuda con dispositivos ya más avanzados para medir la amplitud de movimiento en patologías específicas. Y en aquellos países que esté regulado también para administrar un medicamento. Además de estos usos, la telemedicina resulta bastante útil como una herramienta de acompañamiento. En especial en el paciente con dolor crónico, este viene típicamente después de haber pasado por múltiples procedimientos antes de recurrir a la radiocirugía. Puede que él ya tenga las expectativas bajas, ya no espere nada, ya ha probado de todo, lleve años con esta enfermedad, siente que no se le comprende o que se minimiza su dolor, ya está desmotivado, se siente como una carga muy frecuentemente para sus seres queridos. A veces el simple acto de brindar un oído empático hace que facilite el proceso, hace que el paciente tenga más confianza y mejora su disposición a estar atento y seguir sus tratamientos. También resulta de gran utilidad como herramienta científica, que es algo que particularmente a nosotros nos ha resultado bastante útil. Nos ha permitido crear una base de datos que nos deja evaluar diferencias o características de todos los pacientes y a partir de ello crear posibles áreas de investigación, como podemos ver en los gráficos, que tantos de nuestros pacientes presentan dolor continuo concomitante, que es un subtipo de neuralgia del trigémino, y cuáles son las causas principales que tienen nuestros pacientes de neuralgia. Todo esto se ha basado en algunos artículos que hemos publicado, por ejemplo, pueden ver aquí dos, que uno es sobre la respuesta de radioneuromodulación en neuralgia del trigémino y el otro ya en dolor complejo oncológico. En 2018 se realizó una revisión de Sánchez et al. En general que se está realizando alrededor del mundo con la telemedicina. Nótese que todo esto es antes de pandemia incluso. Por ejemplo, Virna et al. Entregaron smartphones con diarios web que permitían el seguimiento, la administración de sesiones con especialistas o incluso audios con ejercicios descritos para pacientes con dolor crónico. Lo que se vio con esto fue una gran reducción del catastrofismo de estos pacientes, es decir, los pacientes podían tener un dolor que ya habían tenido antes, pero estaban como que, ay, esto es el fin del mundo, mi vida se va a acabar, todo es terrible, y ya esto empeora muchísimo los síntomas. En cambio, con esta intervención se vio bastante reducido esto, ya los pacientes podían mejorar su aceptación de los síntomas, y este efecto pudo persistir 5 meses después de la intervención. Por otro lado, Beom-Chan et al. Crearon un sistema de retroalimentación vibrotáctil para rehabilitar el equilibrio en pacientes con disfunción vestibular, lo cual resultó en una reducción significativa del balanceo anteroposterior o medio lateral. Esto lo que nos dice es que la telemedicina es altamente versátil y sí nos permite incluso realizar programas de rehabilitación a distancia. Mientras que Jones y Buchholz crearon una combinación de aplicaciones como List to Do, Timer Plus o Quick Office para tratar la discapacidad intelectual leve y el autismo, lo que se vio reflejado con un aumento en la independencia, en la motivación, en la capacidad de denominación y el reconocimiento facial de los pacientes. Todo esto es una mejoría subjetiva, pero ya representa un gran avance en estos pacientes. Ahora, ¿qué se está realizando en telemedicina en Latinoamérica? Sabemos que nuestra parte del mundo tiene sus características especiales, que uno de los principales problemas son la falta de presupuesto que se le da al sistema de salud, la falta de organización dentro de los sistemas públicos de salud, etc. Y sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o la CEPAL, ha estado promoviendo la salud, como se denomina en español, desde el 2009 para la creación de registros electrónicos, servicios de telemedicina, portales de salud y sistemas de gestión hospitalaria. Esto con miras al hecho de que en Latinoamérica vemos muchísima desigualdad social y este uso de la telemedicina nos podría resultar particularmente útil para alcanzar a todas nuestras poblaciones rurales. La CEPAL divide la telemedicina según quiénes están interactuando y cómo están interactuando. Lo podemos considerar como, vaya, está interactuando un profesional de salud con su paciente o están interactuando dos profesionales, como por ejemplo dando una interconsulta, y es esa interacción en vivo o es asincrónica, como por ejemplo realizar una base de datos. Antes de pandemia, todos los países aquí mencionados tenían cierto escepticismo con respecto a la telemedicina, no se realizaba mucho, pero después de pandemia se vio un cambio radical. Por ejemplo, en Ecuador se concentraron en el hecho de que no podemos esperar que toda la población sepa utilizar estos dispositivos, que todos sepan usar un teléfono inteligente, por ejemplo, los adultos mayores que frecuentemente requieren ayuda de sus nietos para entender Facebook, ¿cómo iban a hacer telemedicina ellos? Entonces ellos se enfocaron en la creación de manuales de usuarios socializados para esta población en particular.
Y no solo eso, también en la capacitación del personal médico, que frecuentemente entre tanta tarea, entre tanto trabajo, puede estar algo reacio a utilizar estas tecnologías. En Perú, por ejemplo, se enfocaron en el desarrollo de áreas de telemedicina en el 96% de las redes prestacionales. Uno de los principales resultados de esto ha sido la creación de servicios de teleradiología, en los cuales podemos imaginar por qué funciona particularmente en un servicio de teleradiología, porque el paciente llega, se hace su estudio y ya no tiene que regresar a recoger su resultado necesariamente, sino que se le envía directamente. En México se enfocaron en la creación de estrategias de monitoreo y de evaluación continua, lo cual resultó en aproximadamente 32.990 traslados evitados y más de 18 millones de pesos mexicanos ahorrados. Mientras que en Uruguay lo fueron utilizando más para permitir la realización de videoconferencias para la atención y determinación de la incapacidad ya específica. Y en Argentina se vio un aumento del 70% de teleconsultas y del 96% de prescripción de medicamentos. Ahora, ¿cuál va a ser el rol en específico en centros de radioterapia o clínicas del dolor? ¿Para qué lo utilizaríamos en este centro? Permite el seguimiento remoto de los pacientes, lo cual resulta particularmente importante cuando algunos de tus pacientes no son de este país, y también permite, en algunos casos, la realización de planeamientos de tratamientos, la evaluación multidisciplinaria entre centros de radioterapia, que resulta de particular importancia para nosotros, ya que nos apoyamos frecuentemente entre Costa Rica y El Salvador. También se ha evaluado el grado de satisfacción que pueden obtener los pacientes, es decir, se sienten como que están recibiendo atención médica, si están recibiendo una atención, digamos, a distancia o por teléfono, y sí se han obtenido resultados bastante similares. Por ejemplo, en pacientes con migraña, la satisfacción que obtuvieron con telemedicina fue del 85 al 88%, lo cual es bastante comparable al 88 a 92% de las consultas presenciales. En dolor oncológico, que ya sabemos que es todo un caso diferente, que requiere toda la atención a los cuidadores y más de un especialista trabajando, esto permite con mayor facilidad ajustar el esquema de tratamiento y nos facilita estar educando al paciente y facilita la adherencia del paciente, de la familia, del tratamiento. En el Grupo Centro Internacional de Cáncer, lo utilizamos como en 3 áreas principales. La primera, la primordial, el seguimiento. Generalmente realizamos llamadas de voz o por WhatsApp según el tiempo y habilidad de los pacientes. Aquí lo importante es que la mayoría de autores nos pueden estar recomendando una videollamada por Zoom, pero la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores que no podemos esperar que primero tengan la computadora necesaria para Zoom o que tengan un teléfono que pueda soportar Zoom o que este teléfono tenga una buena cámara, una buena conexión a internet o que para empezar sepan usar Zoom. Entonces, lo más fácil con estos señores, con estas señoras, es realizar una llamada de voz. Se sienten más cómodos con esos, les da confianza y es a lo que están acostumbrados. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo de los pacientes y su disposición, porque hay algunos que tienen rutinas muy atareadas y que puede ser que los estemos llamando y no nos responden, pero si les escribimos por WhatsApp ya nos van respondiendo. En estos casos no es lo ideal, por supuesto, estar a mensajes o a mensajes de voz, pero mientras esté una comunicación constante puede resultar de utilidad. También lo realizamos para investigación, lo cual nos permite la creación de bases de datos con características de cada caso. Ya con eso vamos evaluando e investigando casos inusuales y patrones de respuesta, que ya nos permite crear artículos científicos. Y otro uso importante es la colaboración internacional para evaluar pacientes internacionales, para contactarnos con especialistas internacionales y ya realizar una evaluación en conjunto. Y también facilita el acceso a pacientes cuyos países no tienen centros de radiocirugía. ¿Qué buscamos primordialmente en el paciente con dolor? Complementar lo presencial con lo virtual. Lo virtual jamás va a sustituir lo presencial, sino que tenemos que realizar un complemento a ello. Generalmente vamos a realizar una visita inicial, esta típicamente es presencial, pero van a haber más de algún caso en el que vamos a tener que hacerlo de forma virtual. Por ejemplo, si los pacientes son de Costa Rica y que no podamos ir a Costa Rica a hacer el seguimiento o viceversa. En esta visita inicial lo que hacemos es evaluar cualquier duda que le quede al paciente después de sus consultas iniciales, qué puede esperar tras el procedimiento, sacarle las escalas, por ejemplo, la escala visual análoga para medir el dolor o la escala de calidad de vida, la 5D, y ya, generalmente con esto quedamos como con la conversación inicial del paciente, con la conexión necesaria para que él sepa que lo vamos a estar llamando, cada cuánto lo vamos a estar llamando y que ya esté más dispuesto a contactarnos. Posterior a ello, realizamos el monitoreo ya después de la intervención, que es para evaluar principalmente si persistieron los síntomas, si se fueron atenuando
cuál fue la severidad y sobre todo qué porcentaje de alivio percibe el paciente. Todo esto nos permite realizar reportes y revisión de cada caso para retroalimentar tanto al paciente como a sus doctores. Uno de los principales programas que hemos desarrollado mediante la telemedicina ha sido para los pacientes de neuralgia del trigémino. Hemos tratado a lo largo del tiempo de fundación desde el inicio de los tratamientos 153 pacientes de neuralgia del trigémino, 116 de ellos son de El Salvador y 37 en Costa Rica. Desde que establecimos la telemedicina como un método de seguimiento en 2019, hemos contactado a 62 pacientes. Y este año, 2023, de 26 pacientes que fueron tratados con Gamma Knife y CyberKnife, el 83 nos presentaban dolor severo, es decir, con una intensidad de 7 a 10. Esto quiere decir que nos llegan pacientes ya con dolor bastante intenso, que han agotado muchísimas opciones y por ende requieren una atención bastante particular. Todo lo que hemos indagado, los seguimientos que hemos estado realizando, nos ha resultado en cierta obtención de información, como podemos ver a la derecha. Cada grupo tiene registrados todas las variaciones de intensidad de dolor a lo largo del tiempo. Se puede ver un poquito enmarañado a estas alturas porque por la cantidad misma de pacientes, así se ve, pero a partir de ello podemos evaluar patrones. Por ejemplo, el patrón de respuesta típico de un paciente que es tratado por neuralgia. Vemos que presentan alivio como al primer día, generalmente esto se mantiene por 15 días, por un mes, y muchas veces van a presentar un pico de dolor a los 2 meses, que baja un poquito a los 3 meses. Esto es importante porque la mayoría de pacientes, si les vuelve a dar dolor, a los 2 meses ya nos preguntan, bueno, ¿y será que no me funcionó? ¿Y será que estoy mal? ¿Qué puedo hacer? Y ya si les decimos, no, mire, es algo extremadamente común, luego puede esperar un poco más de mejora, entonces ya queda muchísimo más tranquilo. ¿Por qué elegimos los primeros 6 meses? La respuesta particular del cerebro a la terapia durante estos 6 meses es vital. Generalmente estos meses es donde vamos a ver la respuesta completa a la radiación de todo el tejido cerebral y por ende es donde tenemos mayor variabilidad. Lo más importante de la telemedicina es realizar un enfoque centrado en el paciente. Una vez hemos hecho la consulta con el neurocirujano y el radiooncólogo, el médico encargado de realizar el seguimiento hace su valoración inicial, la que les mencionaba previamente. Vamos a detallar el tiempo de la evolución del dolor, qué características tiene, la intensidad, la duración, o si tiene el dolor constante concomitante. Esto es un dato muy importante que hemos estado monitoreando más recientemente, ya que es una presentación muchísimo más severa de neuralgia, en la que el dolor simplemente no se quita. Sabemos que la neuralgia del trigémino es algo paroxístico, que viene y va, y sin embargo existe un subtipo en el que el dolor está presente todo el tiempo con una intensidad en específico y luego va presentando crisis que incluso son peores. También es importante que obtengamos un historial de los medicamentos y de las intervenciones previas que pueda haber tenido y vayamos determinando qué grado de afectación tiene el dolor sobre su vida diaria. Lo importante en particular de esta valoración inicial es establecer esa conexión con el paciente. Vamos a determinar más o menos qué grado de apoyo van a requerir a lo largo del proceso, porque podemos ver si un paciente motivado o activo que dice, bueno, vamos a seguir luchando, este paciente no va a requerir tanto apoyo moral, por así decirlo, no, va a estar tranquilo, va a estar más receptivo, versus alguien que ya se encuentre más afligido, estresado, que diga, no, es que mi nada no funciona y no sé qué. Y ya en estos casos tenemos que brindar un apoyo muchísimo más complejo. ¿Cómo vamos a monitorear el dolor? Sabiendo que es una experiencia multidimensional compleja. Tenemos 3 dimensiones en particular, la sensitiva es la más fácil de monitorear, por así decirlo, es la que todos conocemos, en la que vemos la intensidad del dolor, su frecuencia, qué medicamentos toman. La intensidad la evaluamos primordialmente mediante la escala visual ANAC. La dimensión afectiva ya se refiere más a qué tanto impacto tiene el dolor sobre la salud mental de este paciente. Sabemos que el dolor crónico se relaciona muchísimo a desarrollar ansiedad o depresión. Suena lógico, si un paciente está con dolor toda su vida, entonces esto va a repercutir de cierta forma en su estado mental, en sus sentimientos. Y también la afectación en la calidad de vida, que tanto puede estar manteniendo la vida que él desea, que lo vamos a evaluar a través de la escala EQ5D. Con la dimensión cognitiva motivacional nos referimos a la resiliencia del paciente, qué tal es su respuesta al dolor, y con respuesta al dolor es como, si le vuelve a dar una crisis, se va a sentir derrotado, va a sentir, no, ya esto nunca va a mejorar, o va a buscar nuevas estrategias. Esto ya nos dice más o menos quiénes van a ir respondiendo mejor y quiénes no. Generalmente un paciente que tiende a pensar así, que todo se acaba, que no va a mejorar, es de los que van respondiendo peor y con ellos resulta muchísimo más difícil. Para monitorear la dimensión sensitiva, aquí tenemos la escala visual análoga, que es la que utilizamos, ya la deben haber visto más de una vez.
Es una escala de 0 al 10, en la que vamos desde ningún dolor hasta el peor. Esto nos permite determinar la intensidad. También vamos a evaluar qué desencadenantes tiene cada paciente en particular, porque todos son distintos. Hay unos que son comunes a todos, pero cada quien tiene sus desencadenantes que vamos a estar monitoreando. Y también tenemos que estar muy pendientes de cualquier cambio en el esquema de tratamiento, ya que resulta súper significativo cuando un paciente ya puede ir suspendiendo o reduciendo una dosis. Sin embargo, no resulta tan sencillo como parece estar evaluando el 0 al 10 del dolor, porque podemos tener casos muy distintos. Por ejemplo, el paciente que nos diga, mire, yo estoy con dolor todo el día, no me varía para nada, la intensidad es de 10, no lo soporto, no me responde. Entonces, vaya, sabemos que ese paciente es fijo, segurísimo un EVA 10 todo el día. Pero luego viene el paciente B y nos dice, mire, yo tengo unas crisis que me duran como unos 15 a 20 segundos. Me dan como unas 20 veces por hora tal vez. Pero puedo dormir tranquilo. Duermo como 8 horas y no me da dolor. Y toda esa intensidad es de 10 y el resto del día estoy bien y ni siquiera tengo que tomar un rescate. Entonces, ¿qué hacemos? No lo podemos reportar como 10 y no está durando lo mismo. Entonces, la respuesta que hemos encontrado a esta pregunta es evaluar cuánto tiempo pasan con dolor. Hemos creado a partir de esa pregunta una calculadora en la que vamos determinando más o menos cómo es el grado de afectación del paciente. Por ejemplo, si convertimos el tiempo que el paciente B nos dijo que pasa con dolor a minutos, tenemos que pasar de 0,25 minutos a 0,33 minutos y sacamos su promedio de cuánto tiempo duran las crisis, cuántas crisis tiene por hora y las multiplicamos por la cantidad de tiempo que pasa despierto. Y esto nos dice cuántas crisis tiene durante el tiempo que pasa despierto, lo cual nos lleva a calcular las horas que pasa con dolor este paciente, que son aproximadamente 2 horas. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver, ponemos 10 en 2 horas y el resto del tiempo está con una intensidad de 0. Nos da un EVA aproximado por medio de 1. Entonces ya podemos ver la diferencia que hay entre los pacientes. Los dos tienen una intensidad de 10, pero uno de ellos la tiene mucho menos frecuente, lo cual reduce el EVA a 1. Algo muy importante que les tenemos que recalcar a todos, que pueden observar en estas imágenes, es la variabilidad del efecto de la radiocirugía. Una cosa es darle radiocirugía a un tumor, por ejemplo, cuando la radiación actúa atacando directamente aquellas células que se estén dividiendo con rapidez. Entonces, por lógica, va a atacar con mucha facilidad a un tumor que se esté reproduciendo rápido. Sin embargo, el tejido cerebral está sano, no se está reproduciendo tan rápido, es más, se está reproduciendo mucho que digamos, entonces va a responder distinto, va a responder lento. Pero en particular existe un fenómeno bien poco descrito todavía, que se está investigando, aún muy pocos grupos alrededor del mundo lo están investigando, nosotros somos uno de ellos, que es el efecto temprano de radioneuromodulación, en el que todavía no podemos atribuir la mejoría que presenten a un efecto de radiocirugía, porque sabemos que eso toma meses, pero los pacientes presentan alivio. Entonces lo llamamos como neuromodulación generada por la radiación. Durante estos primeros 6 meses, cuando se está estableciendo la respuesta celular a la radiocirugía, es muy frecuente que tengan las recaídas, como podemos ver aquí en todos los colorcitos rojos que ven acá, recaídas, 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 sobre todo en los 2 meses. Esta visión global de la evolución de los pacientes nos permite tanto a nosotros como a ellos saber qué esperar. En cuanto a las dimensiones afectiva y cognitiva, nos vamos a enfocar en el índice de la calidad de vida. Esto nos va a evaluar, digamos, si le afecta la capacidad de moverse, caminar, qué tanto le afecta su capacidad de realizar cuidado personal, sus actividades diarias, qué tan afectado se siente por el dolor en su intensidad, si se siente ansioso, se siente deprimido, etc. Esto nos ayuda a evaluar la catastrofización del dolor, por ejemplo, su resiliencia, puede afrontar las crisis, mantiene controles, tiene apoyo familiar o tiene estresores, y qué tanto interfiere con su capacidad de llevar una vida satisfactoria. Esto es muy importante porque si queremos lograr una mejora significativa con un tratamiento, queremos que ese paciente ya no interfiera tanto el dolor con su vida. Ya con eso logra una mejoría increíble. Y también es muy importante que estemos monitoreando las comorbilidades psiquiátricas, ya porque así en esos casos sabemos cuándo el paciente puede requerir un poco de apoyo extra por parte de otro especialista. Aquí podemos ver qué tanto afectan los síntomas de neuralgia en la capacidad de los pacientes de cuidar de sí mismos y realizar sus actividades habituales según el índice de calidad de vida. Podemos ver en el previo, en el que está rosadito, el cambio que hay, que se encuentra entre la afectación de moderada a severa, y posteriormente ya vemos una mejoría considerable. Cierto que hay bastante varianza, pero en la mayoría de los casos ya pasa a leve o no me afecta.
En cuanto el impacto que ellos sienten con los síntomas de neuralgia sobre su calidad de vida, también se ve una mejoría bastante drástica. Los pacientes entran sintiendo que les afecta muchísimo, que no les permite vivir su vida al máximo, etcétera, y ya van presentando mejoría alrededor del primer mes, segundo mes, etcétera. Y los síntomas de ansiedad y depresión, como generalmente en estos casos son relacionados directamente a la neuralgia de trigémino, nos dan una mejoría considerable. Ahora, el principal reto también va a ser establecer una conexión empática a través de la tecnología, porque en muchos casos no vamos a tener la oportunidad de conocer al paciente cara a cara. Entonces, el paciente recibe una llamada de una persona que nunca ha conocido y se queda como, bueno, ok, ¿quién es ella? ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Por qué le debería decir? Entonces, tenemos que generar esa confianza para que el paciente esté informado primero de que lo van a llamar, segundo, por qué, y tercero, para qué les va a servir, porque él tiene que obtener algo de esto. Y necesitamos aclarar las expectativas de este paciente, sobre todo porque este seguimiento jamás va a sustituir a sus médicos de cabecera. Y el paciente a veces, él asume que puede estarnos preguntando si cambia el tratamiento a nosotros, pero no debe ser así. Y es por eso que debemos abordarlo directamente con ellos. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren saber principalmente? Lo primero que preguntan, ¿cuándo voy a mejorar? Por eso les podemos dejar clarísimo la variabilidad de cada aspecto. Cada paciente es un mundo. Pueden ir respondiendo desde el primer día hasta, digamos, que otros responden a la primera semana y otros que responden a los 4 meses, etc. Tienen que tener eso clarísimo para no perder la motivación. También nos preguntan, ¿puedo suspender los medicamentos? Y aquí lo que tenemos que recordarles es, el único que les va a suspender los medicamentos es un médico de cabecera. Hasta que no se le diga que suspenda, no debe suspender. Y también nos preguntan muchísimo, ¿cuándo podré volver a hacer mis actividades? Aquí la respuesta es pasito a paso, cada quien. Si dentro de las primeras semanas se siente listo de volver a, digamos, probar comer del lado que tiene la neuralgia, cosas que le desencadenaban dolor, entonces puede probar. Si le desencadena dolor, paciencia, después vuelve a intentar. Y si no, pues excelente, ya puede seguir avanzando, probando más cosas. La mayor pregunta, si tengo una crisis de nuevo, ¿significa que no funcionó? La escuchamos súper frecuentemente a los 2 meses y sin embargo, les podemos decir acá, no significa eso. Dentro de los primeros 6 meses podemos esperar que esto vaya como un sub y baja a veces o que vaya como un poco más estable. Generalmente después de las crisis podemos esperar algo de mejoría de nuevo, pero puede volver a presentar incluso otra recaída. En general todo se reduce a, es normal lo que estoy sintiendo, estoy sola en esto, y pues en la mayoría de los casos les podemos dar la certeza y la seguridad de que no es algo anormal, no está solo en el universo, esto es algo completamente normal. ¿Cuál es la cronología que va a seguir un paciente con neuralgia? Vamos a pasar de la evaluación inicial, que puede ser presencial o por llamada, generalmente el mismo día de la radiocirugía. Esta es la evaluación más larga, puede tener de 15 a 30 minutos para realizar una historia completa y también sacarle todas las escalas necesarias. A partir de la primera semana vamos a estar realizando una llamada diaria o en algunos casos puede llegar a ser necesario texto. Solo que el seguimiento vía texto es recomendable después del primer mes, no durante la primera semana, porque en la primera semana es crucial cualquier variación que podamos ver. En pacientes con menor necesidad de acompañamiento puede realizarse vía texto, en aquellos que ya están mejor, que ya me digan de una vez, no, yo tuve una mejoría drástica desde el primer día, estoy súper bien, no me ha dado una crisis, ya con ellos podemos relajarnos y aceptar un texto, pero lo recomendable siempre es una llamada por voz. Generalmente estas llamadas van a durar de 5 a 15 minutos, dependiendo del paciente, sus necesidades y las personalidades de cada quien. En estas siempre vamos a sacar las escalas y vamos a estar al tanto de qué desencadenante sigue manteniendo y qué manejo recibe. Cualquier cambio que pueda presentar, cambio de dosis, se debe registrar. Posterior a eso, ya tenemos que informar al paciente de este calendario. Se va a realizar el seguimiento a los 15 días, luego mensual y luego anual. Otro grupo de pacientes que hemos tratado bastante son aquellos con dolor oncológico, que ya son otro grupo particular, que han recibido protocolos de radiocirugía ya para pacientes que están en fase terminal, con dolor intratable, que ya han recibido una cantidad considerable de medicamentos, generalmente ya no responden a opioides, se encuentran bastante deteriorados y el principal objetivo de sus familias es que sufran un poco menos. Entonces lo que vamos a intentar lograr es mejorar su calidad de vida. Se han tratado 33 pacientes con dolor oncológico, 18 de ellos se ha tratado hipófisis, 11 de ellos se han hecho triple target con los 2 núcleos centromedianos del tálamo junto a la hipófisis y 4 de ellos han recibido radiocirugía plexocelíaca. Lo característico de estos pacientes es que presentan síndromes de dolor complejo, que no es solamente un tipo de dolor, puede haber
combinación o interacción de dolor neuropático con, digamos, dolor somático, que suena lógico saber que no van a poder responder a un único medicamento, que generalmente tienen más de uno, que les está produciendo efectos secundarios, que están con sueño, que están desorientados, y por ende sería bastante útil para ellos y para sus familiares si pueden reducir un poco sus medicamentos. El patrón de respuesta es muy distinto en estos pacientes. En cuanto a alivio, sí, siempre presenta alivio entre la primera semana considerable, pero vemos la afectación de la calidad de vida. Empieza en un lugar muchísimo más reducido por condiciones lógicas de la enfermedad que están viviendo y se logran mejorías considerables en realidad, con lo que observamos también un pico bueno, una decaída ya cuando se acerca al final de la vida de forma lógica por los procesos que están viviendo al final de sus enfermedades, al final de sus vidas. Pero el objetivo principal aquí es mejorar su calidad de vida hasta que ya no se pueda, y esto se ha logrado bastante. Los retos principales del paciente oncológico se reducen también a que el seguimiento no lo vamos a poder realizar tan directamente con ellos. Muchas veces vamos a recaer en uno o varios cuidadores, y aquí el problema es que sus opiniones pueden estar difiriendo bastante. Puede que uno nos diga, yo lo veo muchísimo mejor, está súper bien, y otro nos diga, no, yo lo veo igual, aquí no hay mejora. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto? ¿Cómo vamos a crear esta imagen, unificar una imagen que nos diga de verdad cómo se está sintiendo el paciente? Tenemos retos de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo vamos a valorar el dolor en un paciente que generalmente puede estar muy decaído, que no nos puede estar respondiendo a las escalas directamente? En estos casos va a recurrirse al rol del cuidador. El cuidador es el que más lo conoce generalmente. Y nos puede realizar una estimación de qué tanto dolor está teniendo el paciente. Es importante, en particular en este grupo de pacientes, las expectativas. Tenemos que mantener el realismo sin perder la empatía. Sabemos que no es un objetivo curativo y esto debe estar presente en las mentes de todos los cuidadores, de todos los familiares del mismo paciente, que no podemos lograr una mejoría completa 100% segura, sino que vamos a ver una mejoría que idealmente va a ser considerable, que en algunos casos puede variar, que va a ser todo un proceso que va a ir subiendo y bajando, y pues siempre podemos esperar mejoría, pero no podemos esperar un alivio completo y nada curativo. Y también otro reto, la valoración. ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente que no hemos conocido? Cuando se trata de alguien así, de avanzado en su enfermedad, muchas veces van a haber datos o particularidades del paciente, como digamos que ya previamente no puede caminar por tal cosa, que digamos el familiar no nos pueda compartir ese dato porque simplemente ya es algo normal y ya no siente la necesidad de compartir. Entonces necesitamos indagar muchísimo más con estos pacientes, saber más cómo funcionan, qué actividades hacen, qué hacían antes, cómo son ahora, para crearnos una imagen más real de este paciente, que debemos monitorear. Para el manejo del dolor, tenemos que saber qué procedimientos necesitaba antes, cuál era el esquema basal y cuáles está utilizando de rescate. También es importante que determinemos el número, la frecuencia y la intensidad de cada crisis y qué comportamiento puede tener el paciente durante las crisis, porque esta muchas veces va a ser la forma principal de determinar si tiene crisis. No siempre nos van a poder decir los pacientes, mire, tuve una crisis, sino que puede que el familiar observe que se revuelve en la cama, que se jala el pelo, que grita, que llora, y luego diga, bueno, pero ahora ya solo lloriquea, entonces puede haber una mejoría. También tenemos que determinar qué tanto está afectándose la calidad de vida, qué mejora y qué no. Aquí debemos tener muy en cuenta qué áreas podemos esperar que vayamos a mejorar. Si el paciente ya tenía afectada su movilidad por la propia enfermedad desde antes, no podemos esperar una mejora ahí. Sin embargo, si son actividades que eran limitadas por el dolor, como digamos, comer un alimento en específico, lavarse los dientes, puede mejorar ahí. Durante la primera semana vamos a estar dando un seguimiento diario y posterior a ello va a ser 1 a 3 veces por semana hasta el fallecimiento. ¿Qué tips les puedo dar para una mejor experiencia con telemedicina? Pues principalmente adaptarse al paciente. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo del paciente. No lo vamos a estar haciendo pasar por una llamada larga si solo tiene 5 o 10 minutos, porque entonces ya no va a tener la misma disponibilidad para nosotros a la próxima vez. Tenemos que tomar en cuenta la tecnología que prefiere y que puede utilizar, y también las necesidades del paciente. Si un paciente prefiere una llamada al punto que solo nos dice, mejor en esto, tuve tantas crisis, tomé esto, luego me alivió, esta fue mi intensidad, a un paciente que ya requiera desahogarse, que ya nos quiera contar todo lo que pasó en su control, todos sus seguimientos, etc. Algo que les da muchísima confianza a los pacientes es retroalimentar seguimientos pasados. Si el mes pasado nos dijo que le iban a cambiar una dosis, ya le preguntamos, ¿y cómo le fue con el cambio? ¿Le mejoró? ¿Le empeoró? ¿No le hizo nada?
o si ya puede hacer esta actividad, por ejemplo, comer algo ácido y que no le desencadene dolor, eso los hace sentir en confianza, que tenemos claro quiénes ellos son y qué es lo que han pasado particularmente ellos, ya no se siente como algo robótico. Y algo muy importante también es recordar que estamos manteniendo una conversación, no un interrogatorio. No vamos a ir ahí a leer preguntas como, ¿y la afectación del dolor es su movilidad desde leve, moderada, severa? Porque un paciente que escucha eso todo, tan seguido todos los días, cada mes, no va a querer responderlo. Va a ser como, ¿otra vez tengo que responder eso? Entonces tenemos que escuchar, crearlo como conversación, dejar que el paciente nos vaya guiando un poco y siempre, claro, mantenerlo dentro de las cosas que necesitamos evaluar. Para ello, lo más importante es no leer directamente la escala, sino ir preguntando discretamente cómo, y cómo lo ve de ánimos, a su familiar, lo ve afligido por el dolor, lo ve un poco deprimido y nos dice, no, mire, ya está mejor, o no, es que está súper triste, entonces ya vemos si tiene una afectación leve o grave. Ahora, ¿qué áreas queremos mejorar a futuro? Principalmente queremos crear un expediente clínico digital que ya nos permita un acceso completo a los registros previos de ambos centros, que nos vaya generando de forma automática estadísticas y tendencias para ya tener una idea global y detallada del comportamiento no de un solo paciente, sino de todos. También se quiere realizar un contact center especializado que ya nos dé un personal médico que tenga a sus pacientes asignados directamente a cada quien y que nos permita también retroalimentar con el paciente, si se sienten satisfechos con este seguimiento y qué áreas quieren que mejoremos. Algo que ha sido muy útil en otros centros son las aplicaciones de monitoreo diario. No va a resultar útil en todas las edades, pero en pacientes que ya son adultos jóvenes, por ejemplo, les da la sensación de control sobre sus síntomas, lo hace entenderse mejor a sí mismo. Les permite registrar detonantes, sus crisis, cuánto duran, qué características tienen, cómo le van afectando si durmió menos, comió menos, etcétera. Ella facilita un poco la carga tanto del paciente como del médico, porque puede ser que un paciente que, digamos, fuera a preguntarle a su médico, mire doctor, me tomé un mango, me comí un mango y me empeoró el dolor, ¿será que ya no debo comer mango? Entonces lo va registrando en su aplicación, entonces ya no tiene que ir preguntando eso, ya lo determina él, dice, ah, esta vez comí mango y me detonó y esta vez también lo comí y no me pasó nada, entonces debe ser otra cosa. Entonces ya van teniendo esa sensación de que se conocen a ellos, conocen a su enfermedad y pueden hacer algo más proactivo al respecto. Una particularidad de estas aplicaciones es que permiten el acceso a métodos de manejo complementario, por ejemplo, yoga o meditación, que a su vez también no van a resultar útiles para todos, sin embargo pueden resultar útiles para aquellos cuyo detonante principal es el estrés o el dolor, o sea, se ve asociado muchísimo a la condición mental de la persona. Hay mucho que investigar aún sobre el rol del yoga y la meditación, pero pueden resultar útiles como complementos. Y lo bueno en particular de estas aplicaciones es que ya pueden monitorear directamente las tendencias de cada quien. Incluso el mismo paciente podría estar observando sus tendencias, que día presenta crisis, etc. Y todos estos datos tendrían acceso para personal asignado a cada paciente. Y una de las principales áreas a explotar a futuro sería la aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, mediante el Machine Learning podemos estar prediciendo variables, por ejemplo, quiénes van a responder mejor al tratamiento, quiénes van a responder a un target específico, etcétera, qué influencia tienen factores externos, si se relaciona a un tipo de neural en específico. Y todo esto nos permitiría también estar recopilando datos, darle feedback automático a los médicos según los diarios de su paciente y en algunos casos incluso analizar estudios de imagen para ver cuál es la probabilidad de que, digamos, la comprensión de un vasito sea verdaderamente la causa de una neuralgia. También puede resultar como gran utilidad para el apoyo diagnóstico. Y bueno, finalmente un poco de las opiniones de los pacientes. Lo principal que ellos agradecen siempre es que alguien esté pendiente, que alguien esté al tanto de su caso y que no se les deje solos. Y una fotito de nuestro equipo de seguimiento, la doctora Silvia, la doctora Aquino y yo misma, que estamos al tanto de todos estos casos. Gracias. Cualquier duda, estamos a la orden. Excelente, Paola, excelente presentación. Ha superado mis expectativas. La verdad que nosotros como usuarios de este sistema de seguimiento es una maravilla, porque nos permite conocer resultados. Y yo como clínico, para nosotros es fundamental revisar los resultados de nuestros trabajos. Así que bueno, muchas gracias. No sé, vamos a revisar si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Vamos a ver. Bueno, felicitaciones. Sí, yo también me uno a esas felicitaciones. Ujú. Bueno, de momento no veo preguntas.
Paola, ¿qué piensas que, que debamos seguir haciendo? ¿Cuál es el camino que te imaginas que debamos seguir implementando para tener un mejor control de nuestros pacientes? Yo creo firmemente en una realidad que no es tan fácil la consulta presencial. Costa Rica, igual que El Salvador, son países pequeños, pero los tiempos de desplazamiento son amplios. Aquí en nuestro país un paciente puede demorarse 4 horas en llegar. No es tan sencillo. ¿Qué es lo que opinas sobre eso, sobre el futuro? ¿Por dónde debemos ir? Primeramente, con lo que empezaríamos seríamos con el expediente clínico, ya eso nos permite tener como una forma más consolidada, más dinámica, más allá de estar registrando, digamos, en un documento de Excel a cada uno de los pacientes. Eso sería como un punto de inicio, ya tener eso establecido para el seguimiento. Y también otra forma muy útil sería realizar una plataforma ya que nos permite estar evaluando de forma estructurada a los pacientes a distancia, incluso si son pacientes de primera vez, para ya realizar como por ejemplo las teleconsultas directamente. Muy bien, sí, coincido en que esos elementos son claves, ¿no? Bueno, vamos a revisar nuevamente. Bueno, te han felicitado mucho, me gustó tu manera de exponer. Nos responden por acá, nos comentan por acá. Bueno, estamos muy bien portados con el tiempo hoy. Aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede acceder a este servicio si vivo en Honduras? Nos comentan. Y de manera general, los costos de tratamiento. Bueno, el Bueno, servicio de, Dale, Pau, perdón, adelante, responde. ok. El servicio de seguimiento, que es el principal método de telemedicina ahorita, este viene incluido para todos los pacientes. Estamos realizando seguimiento de pacientes en Venezuela, en Honduras, bastantes, y también en Guatemala. Entonces eso ya viene incluido, no representa ningún costo adicional, se realiza de la forma que sea más cómoda para el paciente, típicamente por una llamada. Ya cuando se establezca un método directo de teleconsulta, ya eso va a tener otro funcionamiento que se va a ir informando también. Yo creo que Brian se refiere más a un tratamiento de radiocirugía. Ah, ya veo, ok. Sí, tal vez, Brian, si nos pones algún número donde te podamos contactar y se lo pasamos a las encargadas de organizar estas consultas virtuales, podríamos hacer una consulta, revisar tu caso y la parte administrativa se encargará de conversar los costos con ustedes, con vos. Aquí vamos a tomar una foto a esto. Perfecto. Y así pues te contactaremos luego para ampliar la información. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que faltan 6 minutos para las 5. Paula, muchas gracias por la presentación. La disfruté muchísimo. Muchas gracias a Y ustedes por nos vemos en una semana en el próximo webinar que tendremos del Centro Internacional de Cáncer. Así que bueno, muchas gracias, que pasen buena tarde todos. Paola. Muchas gracias. Bueno, chao.